Hola droneros, bienvenidos a una sección nueva a mi canal, al canal de noticias del mundo dron. Todo lo último relacionado con el lanzamiento de nuevos productos. Os pondré todos los enlaces debajo de la descripción para que veáis con detalle sus especificaciones y precios. Agarraos fuerte, que empezamos. Y empezaremos por el fabricante Eachine. Eachine ha sacado un nuevo dron Razer bien completito, el Tyro 99, con una F4 de placa controladora y ESC 4 en 1 de 30 amperios, cámara con sensor CMOS y de lente de 2,8 milímetros, con resolución de 700 TWL y con el VTX como tal le podrás cambiar a la frecuencia que quieras. Vamos a por el siguiente fabricante y en este caso es Emax. Aquí tenemos el Baby Hawk R Pro, el sucesor del famoso Baby Hawk Raceline de Ready to Fly. Estos de Emax no han perdido el tiempo y han mejorado todas sus características y han creado un microdrón de carreras. Si la versión anterior ya era una bestia, ya no os digo con este. De los creadores de la placa controladora F7 Kakuten, Holybro ha sacado su Copis 2, una bestia pero muy completa. Si no, miradlo por vuestra cuenta. Nuestro próximo fabricante es eFlight, con sus motores Tachyon de 2650 kV. Unos motores bien protegidos con alambre de cobre resistente al calor hasta 220 grados. Eje de acero de núcleo sólido que corre por todo el motor para evitar cualquier deformación de la campana en golpes duros. Vamos ahora con T-Motor y sus motores. Sus Brushless Motors Special Edition. Los T-Motor F20-2 de 2800 kV. Son unos motores para mini racing quads. En fin, unos motores que te darán mucha guerra. De la familia RaceSpec de los motores sin escobillas de alto rendimiento para carreras FPV multirotor tenemos a Aofly. Aquí tenemos unos motores sin escobillas de alto diseño y ofrece un diseño de sistema de succión de aire, enfriamiento rápido, mayor eficiencia y mayor vida útil. De motores pasamos a placa controladora y variadores 4 en 1. En este caso, Hobbywing ha apostado por la X-Rotor Micro, que apuesta por la placa controladora Omnibus F4 y unos ESCs de 45 amperios, que tiene la poderosa capacidad de computación y la frecuencia de funcionamiento extremadamente alta, permite que la placa controladora ejecute el PID y el giroscopio con mayor frecuencia. Los modos multishot, D-Shot, One-Shot y lo último de ProShot son compatibles. Aparte, el microchip OSD integrado permite a los usuarios ajustar fácilmente varios parámetros de la OSD a través de Betaflight e incluso CleanFlight. De Hobbywing pasamos a DAL RC y sus variadores Rocket 4 en 1 de 45 amperios. Con estos variadores da al quad una velocidad de respuesta aún más rápida y una experiencia de vuelo más fluida. El circuito de control y el circuito de potencia están diseñados independientemente, sin interferencias. Pasaremos de DAL RC a Foxer. Foxer ha sacado al mercado una mini antena con la cual obtendremos más ganancia constante y anti-crash. Está hecha con material de cobre de aleación de fuerza adoptado para una señal más fuerte. Y no dejamos de lado sus cámaras FPV. La Foxer Predator Micro V3 Super Racing, con su super amplio rango dinámico, resolución de 1000 TBL, podrás obtener una imagen de excelente calidad incluso en las escenas nubladas o nocturnas o en otras condiciones de poca luz, sin hielo y con un peso de 5,5 gramos, excluyendo el soporte, claro, y una lente de 1,8 milímetros y una latencia mínima de 4 milisegundos. Por otro lado tenemos la Foxer Predator V3 Racing All Weather, una cámara
para todo tipo de clima con adaptación autoambiental. Podrás elegir la lente entre 1,8 o 2,5. Esta cámara pesa 8,8 gramos sin soporte y viene con las mismas características de la Foxel Predator Micro V3. Tenemos más cámaras que han salido al mercado, como es el caso de Runcam. Runcam ha apostado por la Runcam Racer, que podréis elegir el tipo de operación de menú que queráis. Por ejemplo, si la queréis por control remoto incorporado, tendréis que elegir el color naranja. De lo contrario, si la queréis como siempre, hay el control de placa de pulsación de tecla, elegís la Runcam de bandera a cuadros. Esta cámara también ofrece un súper amplio rango dinámico con el sensor CMOS. Tiene una resolución de 700 TBL y ofrece una alta nitidez y baja latencia de 6 milisegundos. Y la lente es de 2,1 milímetros. Tenemos novedades de la mano de Gemfan. En primicia, Gemfan va a lanzar próximamente sus nuevas propelas Hulky 5055S, que tendrán más durabilidad. Es para pequeños y medianos circuitos complejos. Adopta el diseño original de la punta de sustentación y la punta inversa para reducir el flujo descendente del vórtice de la punta de la cuchilla y alcanzar la mejor relación de sustentación y arrastre. Para aquellos que buscáis una antena receptora de largo alcance, una antena receptora de largo alcance de 900 MHz para TBS Crossfire, Nano, FrSky R9 Slim más receptor. Para los que buscamos módulos para las gafas, GFPV acaba de lanzar un diseño específicamente para las Fatshark. El módulo receptor de transmisión de imágenes 5,8G permite buscar frecuencias de aeronaves inmediatamente después del encendido o utilizar la función de espectro de búsqueda para encontrar un canal inactivo o directamente en el canal de compañeros. De GFPV pasaremos a Furious FPV y su nuevo módulo Docking HDMI, que ofrece capacidad de vídeo Full HD de 1080 para la mejor experiencia de alta definición. El módulo HDMI permite el uso de múltiples opciones basadas en vídeo, aprovechando al máximo la claridad de alta definición a través del puerto HDMI. El módulo HDMI utiliza detención automática de vídeo con la máxima facilidad de uso, literalmente plug and play. Y para finalizar, volveremos con Eachine y su lanzamiento de sus nuevas gafas, las Eachine VR-D3, unas gafas completamente inmersivas y con enfoque ajustable, Diversity, y con un solo botón de búsqueda hace la tarea más fácil. Aquí terminamos. Volvemos pronto con más noticias. Sean felices y buenos vuelos.